Analizar exactamente todo lo que está ocurriendo en la bolsa y sobre todo a 6 minutos de conocer también esos datos de PCE y de gasto de los consumidores en Estados Unidos. José María Lerma, analista independiente, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Un placer de estar nuevamente con vosotros. El gusto es nuestro. Viene el final de año con un rally que se prometía largo, que no ha sido nada largo, que más bien hemos visto mucha corrección. Nos queda una semana. Casi por preguntarle, ¿le podemos llamar rally a lo que queda de semana o también va a ir mal? Bueno, lo que vaya a pasar, y como ya me suelo proceder, no lo sé, haríamos de adivino y posiblemente fallaríamos en el pronóstico. Si hablamos de rally, posiblemente el rally ya lo hemos tenido, que de octubre, noviembre, principio de diciembre hemos tenido un rally muy fuerte de los índices. Los mercados, para mí, se comenta que se están desplomando y no se están desplomando. Estamos consolidando unos niveles después de las noticias. Vimos ayer como el PIB que sorprendía, pero sobre todo el PCE subyacente, que lo vamos a tener hoy en breves minutos, y es lo que va a marcar el seguimiento de la dirección de la próxima semana. Por lo tanto, ese subyacente salía una décima, que decía una décima por arriba la inflación, ese PIB, que no es una noticia mala, pero ahora vamos al mundo al revés en las noticias, mostraba ese crecimiento y esa fortaleza económica en Estados Unidos y en principio, vamos a ver, dependemos del PCE, pero cuidado, no nos pongamos con una sesgo bajista porque puede pasar de todo. Podemos tener por la parte de arriba esos 1.000 puntos, esos 34.163 que yo estimo el cierre del Dow Jones concretamente para la semana que viene, o podemos tener una caída que incluso se pronuncie hoy niveles de ayer de 32.500. Eso hablando del Dow Jones. Si hablamos del padre de todos los índices, está en 3.836. Yo estimo un cierre en torno a los 3.900, cerca de los 4.000. Vamos a ver el dato de PCE, porque si volviera a poner incremento, podríamos tener una caída a niveles de 3.770, 3.700. No Por lo tanto, le, no le voy a preguntar por esa ciencia ficción que vamos a ver en 3 minutos, que le voy a preguntar en cuanto salga, como es absolutamente lógico. Pero sí, justo por esas señales dispares que usted comentaba, ¿no? El Banco Central Europeo, siguiendo esa estela de la Reserva Federal, los dos muy agresivos, pero los datos no terminan de cuadrarles. En Europa la economía, es verdad, la energía no, pero lo demás tampoco parece frenar tantísimo como decían, ¿no? Y no la están enfriando tanto. Y especialmente en Estados Unidos, Jerome Powell sí que se afana en decir que va a hacer todo lo posible por derribar esa economía, que no le interesa y que lo importante ahora mismo no es el crecimiento sino la inflación. Vamos a ver el dato hoy, como bien comenta, pero el PIB sigue creciendo por encima de las expectativas. La gente pide menos empleo, o subsidios por desempleo, perdóneme, de lo que se espera. Los salarios siguen subiendo. Yo no sé si alguien se está creyendo al señor Powell. bueno, en principio creo que poca gente se está creyendo a Powell, pero también tengamos una cosa, y los que llevamos más de 2 décadas en esto, sabemos que los bancos centrales manejan totalmente los mercados a su antojo, ¿no? Por lo tanto, en principio, el que tengamos un PIB en Estados Unidos por arriba no es malo, el que haya fortaleza en la economía no es malo, nos anuncia que posiblemente la recesión sea suave, sí que hay que enfriarle el consumo, que de momento no lo están consiguiendo, pero hablamos del empleo, es que hay 1,7 por cada empleo en este momento. Por lo tanto, el que pasemos de una tasa de 3,7, 3,9 a 4,2, como comentaba Powell, vamos, tampoco es para rompernos las vestiduras. Por lo tanto, hay datos que aún son retardados, como la vivienda, que lo vamos a ir viendo en las próximas datos. Por lo tanto, vayamos piano piano, cuidado a los ruidos del mercado y cuidado también con alertar tanto movimientos fuerte a la baja como fuerte al alza. Los mercados se están comportando con bastante fuerza ante lo que está cayendo y por lo tanto, si el dato de PCE no sorprende al alza y queda en un nivel estimado o un nivel por debajo, podemos tener incluso hoy movimientos fuerte al alza y la semana que viene tener ese rally que comentabas tan esperado, aunque para mí ya lo hemos tenido en noviembre, pero vamos a ver el dato. Y siempre un plazo muy corto, esto nos centramos en un dato como ayer, que el Dow Jones caía 800 puntos y a 2 horas del cierre recuperaba el 50%, recuperaba 400 puntos, por lo tanto, mucha prudencia.
Bueno, prudencia, sin ninguna duda. A falta de un minuto, si me permite, me traslado hasta China. La política cero de COVID parecía molestarle al mundo entero. La han quitado. Han reportado que ayer hubo 37, solo ayer, 37 millones de infectados. Llevan 250 millones de personas infectadas en los últimos 20 días. ¿Usted cree que van a seguir, a pesar de todo, pie firme y paso firme con esa política cero COVID, que van a seguir intentando contentar ese lado de mayor gasto y aperturismo en la economía? Bueno, que van a seguir con eso, sí, que la van a flexibilizar y dejar un poquito no tan estricta también. Y no nos olvidemos que una apertura, una leve apertura de China provocaría un crecimiento económico a nivel mundial y un posible acuerdo de paz para el primer trimestre del año que viene en Rusia y Ucrania cambiaría el espectáculo. Estaríamos hablando de la noche al día. Por lo tanto, cuidado con esto. En cuanto a China, sí. Creo que va a seguir con su política, pero va a ser más flexible y eso va a permitir un crecimiento no solo en China, ojo, a nivel mundial. Eso le iba a decir, está todo el mundo como mirando hacia allá. Alemania intenta hacerse amigo, en Francia ha pasado lo mismo, incluso Tony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, estaba esta mañana por allí. Es verdad que no lanzando los mensajes más halagüeños del mundo, pero sí que parece todo el mundo ya como volverse a dejar querer por el gigante chino. Hemos visto hace poquito que publicaba Morgan Stanley que van a tener cierta apertura en el mercado, en lo que es puramente el mercado. ¿A usted le parece interesante el mercado asiático? Sin duda alguna, sin duda alguna. Hay muchas incertidumbres a nivel mundial, pero a nivel de todo, incluso en la renta fija, en la renta variable, aunque la renta variable está demostrando su fortaleza en ciertos aspectos ante lo que nos viene. Pero sobre todo, puede ser muy interesante el 2023 por esa apertura y si el motor se pone en marcha, ojo, no vendamos la piel del oso antes de tenerlo, pero si el motor asiático se pone en marcha, ahí van a haber verdaderas oportunidades, tanto en renta variable como en inversión de empresas. Por lo tanto, sí, veo un mercado muy interesante para el 2023. Tenemos dato de PCE que comentaba, 5,5%, es decir, cumple con las previsiones y supone una caída de medio punto porcentual. Veníamos del 6, se había revisado incluso al alza originariamente hasta el 6,1%, caída de medio punto porcentual en la inflación. ¿Se lo achacamos a Powell, Lerma? Bueno, pues sin duda alguna, como antes comentaba, nos manejan como marionetas, Por lo tanto, vamos a ver dato a dato, pero este dato que ahora está saliendo, cuidado con el movimiento, los mercados están teniendo el par euro-dólar un movimiento a la baja que se lo está pensando, pero un movimiento a la baja, intentando perder los 1,06 y los índices americanos están levemente a la baja. Cuidado porque este es un dato alcista, Cuidado, que la rebaja del PCE, ayer vimos que esa décima del PCE del subyacente, junto con el PIB, provocaba una caída muy fuerte de los mercados. Vamos a ver cómo los mercados los asientan. Lo mejor en estos momentos, en esas estrategias, yo siempre lo comento a todos los clientes, es estar en liquidez o cubiertos y dejar 15, 20 minutos que el dato madure. Pero este es un dato alcista, Mucho cuidado, tanto para los índices como para el euro dólar, como para el oro dólar. Por lo tanto, mucha precaución. Es dato alcista porque se supone que lo que está haciendo la Reserva Federal está funcionando y que por lo tanto no hará falta que siga subiendo tipos con agresividad, es lo que descontará el mercado, entiendo, de este dato. Eso es, aquí hablamos de previsiones. Es decir, si el dato de la inflación, esto se entiende que va a bajar, pues las subidas de tipo con la hoja de ruta están marcadas, nos han marcado hasta dónde pueden llegar, pero la agresividad de esas subidas, a cambio de lo que ayer se esperaba con esa décima alta, aquí es lo contrario. Con lo cual las subidas sabemos que van a seguir, pero pueden ser en menor medida. Pueden ser esos 0,25 e incluso en algunas reuniones, nada, incluso podemos estar hablando, ya lo veremos. Ya veremos porque esto cambia mucho de la noche a la mañana. Después de ese primer trimestre empezar a oír tambores de guerra de decir que las subidas han acabado, no, pero ya empezar esa dicotomía en cuanto a los comentarios, con lo cual sí, cuidado con este dato y con este primer movimiento a la baja porque puede representar un cambio de los mercados después de la apertura americana. Directamente toda la batería de datos y ya dejamos el contexto perfectamente hecho. SPC, inflación subyacente Estados Unidos, 5,5%, medio punto por debajo de lo esperado. Es mucho para estar por debajo de las expectativas y confirma eso que está haciendo la Reserva Federal. Pero es que además
hay dos datos que se le unen a esto. Por un lado, el gasto de los consumidores en el intermensual, es decir, de un mes a otro, solo ha crecido un 0,1%. Y estamos en plena época de Navidades y específicamente allí Acción de Gracias. Es llamativo que también esté por debajo de las expectativas, pero vamos más allá. Ojo al guantazo que se meten los pedidos de bienes duraderos. Se esperaba una caída al menos 1%, es decir, una caída de un punto porcentual, una contracción de ese tipo de peticiones, de ese tipo de bienes. Bueno, ha caído en realidad un 2,1, menos 2,1%. Es decir, que a largo plazo, es lo que viene a querer mostrar todo esto, a largo plazo el consumidor norteamericano sí que está empezando a notar en la ropa, sí que está empezando a sentir el calado de lo que está haciendo la Reserva Federal y se está empezando a creer ya eso de que las previsiones económicas para el próximo año no son tan buenas, que ese es otro asunto. ¿De verdad puede ir tan mal la economía? Y con esto de verdad le dejo marchar. ¿O nos están haciendo creer que va muy mal y va a ir mal a fuerza de que nos han convencido? Bueno, vamos a ver, vivimos dos épocas totalmente diferentes, dos escenarios totalmente diferentes. Europa con una situación provocada por una guerra en el que si esta guerra después del primer trimestre o en el primer trimestre se soluciona, el escenario cambia totalmente, y vivimos un escenario en América que cuando hablamos de recesión técnica habría que ir a los libros económicos si se puede considerar recesión técnica con crecimiento, empleo y pleno y con crecimiento económico y pleno empleo, con lo cual hemos visto en los últimos meses bajar por debajo de los índices de la pandemia, y cada uno como ha puesto 7 de trabajo solo se cubre uno, ¿no? Por lo tanto, la economía en Estados Unidos está funcionando muy fuerte. Es un problema, como han dicho, prioritario de la inflación, esa inflación que las materias primas ya están mostrando su debilidad, y por lo tanto lo único que ahora les queda, si esas materias primas que están mostrando su debilidad, el crudo que ha pasado de esos $124 a los 78, ya atención al crudo, porque posiblemente en estos niveles están muy cómodos de inflación y le veamos un crecimiento para la semana que viene, para enero, en torno de los 79 a los 82, $84, lo cual tendría controlado y además incrementarían mucho las arcas para su deuda. Por lo tanto, para mí la economía, sobre todo en Estados Unidos, está funcionando con mucha fuerza. Crecimiento y pleno empleo. Ahora lo que tienen que hacer por el tema de la inflación es intentar, de todos los medios que parece ser que se está consiguiendo muy leve, es bajar ese consumo e intentar decir a la gente, oye, que no, que queremos que haya menos puestos de trabajo para que en vez de ganar en un sitio 2.500 ya no tenga tantas opciones. Es decir, lo que se está trabajando es en un mundo al revés. Sí, efectivamente. De momento, datos de inflación, dice poco a poco, pero poco a poco ya son 2 puntos, lo que le ha bajado, casi un 2,2 le ha bajado la inflación. La Reserva Federal al dato en general, desde superar un 7, un 8, a tenerlo ahora en un 5,5, dato de inflación de hoy. José María Lerma, analista independiente, gracias. Gracias a todos vosotros, mucha precaución y sobre todo disfruten de las fiestas. Datazo de inflación, datazo para la Reserva Federal, 5,5%.